Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Es palabra del Señor. La lectura que acabamos de hacer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14 y versículo 15, es la tercera enseñanza que nuestro Señor Jesucristo da a un grupo de judíos en ocasión de una cena a la cual un fariseo principal le ha invitado. En algunos sermones anteriores estuvimos viendo dos de las primeras enseñanzas que el Señor Jesús transmite en esa ocasión. Una de esas enseñanzas fue dirigida a los invitados que no debían buscar los primeros lugares. Y esto el Señor lo traslada a la vida espiritual, en la que nosotros no debemos enorgullecernos y considerarnos dignos de nada. Todo lo que recibimos es por la gracia de Dios. Todo el pecado pertenece a nosotros, pero todo lo bueno en nosotros procede siempre y primero de la gracia de Dios en nosotros y con nosotros. La segunda enseñanza que el Señor transmite allí es al que invita. Y el dueño de la casa, el que invita, es exhortado por el Señor a no hacer cenas e invitar solamente o invitar a sus amigos y a sus conocidos y a todos aquellos que pueden responderle, a todos aquellos que pueden devolverle el bien que Él les ha hecho. Y con esa enseñanza el Señor le está diciendo a este hombre: cuando hagas fiesta en tu casa, invita a los pobres, a los mancos, a los necesitados, a todos aquellos que no pueden retribuir lo que tú has hecho. Y tu Padre en los cielos te retribuirá aquello. El Señor está dando una enseñanza para ese hombre y también para todos nosotros. No debemos buscar hacer el bien solamente a quienes nos pueden retribuir. La justicia del reino de Dios consiste justamente en entregarnos totalmente a aquel que no puede retribuirnos, en darle al que no tiene. El Señor, juez justo, y el Señor, que no es deudor de nadie, dará a cada uno lo que le corresponde. Por la gracia que nos ha dado, nosotros debemos corresponder igualmente con gracia. Y lo que hemos leído hoy es la tercera enseñanza en esa cena. Y esta enseñanza es una parábola en la cual el Señor está dando respuesta a la pregunta de uno que está allí en esa cena. Y la pregunta de este hombre, o bueno, en realidad no es una pregunta, sino más bien es una afirmación, ¿no? Este hombre dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Obviamente, la afirmación de este hombre judío, con la expectativa de la venida del reino de Dios, del Cristo, del Mesías, y donde el pueblo de Dios sería reunido en una grandiosa cena, y todo esto es verdad. Es verdad porque Cristo, como el Mesías, vino realmente a restaurar el reino de Dios, y esa gran boda, esa gran cena se dará
cuando Jesucristo vuelva otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos y reúna a su iglesia de los cuatro vientos, ¿verdad? Esa promesa está aún por cumplirse y realmente bienaventurados los que estén en esa cena y puedan disfrutar de las bodas del Cordero, es decir, aquellos que perseveren hasta el final en fidelidad a Cristo. Pero cuando este hombre, este judío, da esta afirmación, el Señor Jesucristo va a responder de una forma muy profunda y muy directa, porque esos judíos allí sentados, esos fariseos allí sentados, la gran mayoría rechazaron a Cristo como el Mesías. Y ellos, que se creían los principales que deberían estar en esa cena en el reino de Dios, serían excluidos por causa de su incredulidad. Y esto es lo que Jesús les señala en ese momento. Les dice, un hombre hizo esta gran cena y convidó a muchos. Y aquí, obviamente en esta parábola, este hombre que hizo la gran cena representa a Dios que quiere comunión con el hombre, a Dios que escoge en el Antiguo Testamento a esta nación Israel para tener comunión con este pueblo y por medio de ellos tener comunión con todas las naciones. Pero cuando llega el momento propicio, cuando llega el momento de la cena, nos dice, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que está todo preparado. Cuando Jesucristo vino para anunciar que el reino de los cielos se había acercado y llamarles al arrepentimiento, a venir plenamente al conocimiento de Dios por medio de él, a lo suyo vino, dice San Juan, y los suyos no le recibieron. De una forma sorprendente, este mismo pueblo que había sido rebelde y una y otra vez al Señor, cuando se manifiesta el Cristo, su Salvador, la gran mayoría, y como pueblo y nación, rechazan a su Señor. Jesús está confrontando a estos judíos y acerca de su rechazo, el Señor Jesús les dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gravedad de esto es que sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay perdón de pecados, no hay reconciliación con Dios si no es por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y todos aquellos, por más que fueron esa nación escogida, rechazaron a aquel que murió en la cruz para salvarnos. Terrible y triste destino de esta nación que rechazó la invitación a este banquete de Dios. A la hora de la cena, pues dice el Señor, envió a llamarles, pero todos comenzaron a excusarse. Uno de ellos dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Excúsame. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y un tercero le dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Fijaos las excusas que empiezan a poner estas personas para no acudir al banquete de la gracia que Dios les ha invitado. Y como digo, en primer lugar esto aplica a aquellos judíos que estaban rechazándole a Jesús en ese momento. Pero esta parábola y este llamado de Dios aplica a todos los hombres en todos los tiempos. Y podemos ver a Dios llamando a todos los hombres al arrepentimiento. Dice San Pablo que Dios juzgará en un día al mundo con justicia y que Él ha ordenado, Él ha mandado a todos los hombres que se arrepientan porque va a juzgar al mundo con justicia. Y ese es el llamamiento de Dios por medio del Evangelio. El llamado del Evangelio es una invitación a la cena del Cordero, a tener comunión con el Señor, a ser reconciliados con Él, a venir a Él dejando atrás nuestro pecado, nuestras propias vidas, para reconciliarnos con el Señor. Cristo murió en la cruz, entregó su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida eterna y unirnos a su pueblo, a su familia. Y Él nos invita a esa grandiosa cena, a la comunión con Dios. Y en aquel día final poder estar en las bodas del Cordero y en esa gran cena. Pero fijaos, aquí todos empiezan a poner excusas. Excusas que tienen que ver con sus propiedades, ¿verdad? Excusas que tienen que ver con su campo, con sus bueyes, es decir, con todas las cosas materiales y los afanes de esta vida
que nos alejan de lo verdaderamente importante que es Dios. Cuando ponemos el corazón y nuestros ojos en todo lo que podemos tener de esta vida y por ellas renunciamos al Señor de la vida. Por ellas renunciamos a Cristo. Y no venimos a su cena y le decimos, excúsame, Señor, excúsame, porque estoy atareado en mis propias necesidades, en mis propios asuntos. Cuidado, esta actitud excluye de la cena a los que no vienen. Pero también hay uno que da motivos más personales y él dice, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Pero el Señor dice, como hemos visto el domingo en el sermón, quien no deja padre, madre, hijos, hermanos, esposos, esposas, por causa de mí, no es digno de mí. El Señor Jesús nos dice, yo tengo que ser lo primero para ti. No hay nada que deba impedir que tú te rindas a mis pies y me sigas. No hay excusa que valga para no venir a los pies de Cristo y tener comunión con Él. Así que cuando el siervo le hace saber esto al Señor, que nadie quiere venir y todos se excusan, el Señor le dice, ve pronto a las calles, a las plazas, y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, es decir, todos aquellos que en principio no estaban llamados a esta cena. Ve y tráelos. Mi casa se tiene que llenar. Y habiendo aún lugar, le dice incluso, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar, que se llene mi casa. Esto prefigura, por supuesto, la iglesia venida de todas las naciones, ¿no? Los judíos, que fueron los primeros invitados rechazando el reino, y cómo es que por medio de Cristo y los apóstoles, el reino y la comunión con Dios se extiende a todas las naciones, de toda lengua y nación. Todos vienen a los pies de Cristo y Dios los trae. Dios quiere una casa llena de los que son suyos. Dios quiere una casa llena de su pueblo fiel. Ese es el tiempo en el que nosotros vivimos. Esta parte de la parábola describe exactamente el momento en el que nosotros vivimos hasta que el Señor Jesús vuelva. Dios está llenando su casa. No rechacemos su invitación. No rechacemos su llamado. El Espíritu Santo nos convence de pecado y nos llama una y otra vez, arrepiéntete. Vuélvete a los pies de Cristo. Renuncia a ti mismo, renuncia a tu pecado y a todo aquello que te aparta de venir a los pies de Jesucristo. No resistamos a esa obra. Esa obra poderosa del Espíritu es un movernos. Aquí incluso dice, fuérzales a entrar. Dios no te va a obligar, no va a romper tu voluntad, no va a ir en contra de nuestra voluntad. Tenemos esa libertad dada por Dios, pero la gracia de Dios es tan poderosa, su Espíritu es tan potente que nos mueve. Sigamos, oigamos sus inspiraciones, sigamos esa gracia que Dios nos otorga y no resistamos más esa obra. Y acerquémonos con corazones dispuestos al Señor para venir a su cena. Porque os digo, dice, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Aquellos que rechazaron, como los judíos en aquel entonces, y aquellos que rechazan una y otra vez con excusas vanas y vacías el venir a los pies de Cristo, llegará un momento en el que sus corazones endurecidos no recibirán más la gracia de Dios. Este es el momento de salvación. Escucha la palabra de Dios, acércate a Él, vuélvete con todo tu corazón. Tienes toda la gracia de Dios, que Él te la da. Búscale de corazón. Que Dios te bendiga y que podamos juntos disfrutar de ese banquete y perseveremos en Él hasta el fin. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y esté con nosotros siempre.